Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Hacemos un llamado de inmediato a usted, apreciado hermano, querido amigo, para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Ya estamos con ustedes compartiendo Radio Amanecer en Estudio. Por eso es importante asegurarse la dirección divina mediante el Espíritu Santo para que podamos entender estos maravillosos temas que son expuestos a través de Radio Amanecer en Estudio. Altares de renovación es el tema que estaremos compartiendo con ustedes. Recuerden que esta es la lección número 7 del trimestre, Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento a memorizar durante toda esta semana. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aprovechamos el momento para decirle que estimamos mucho la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros en esta hora, y estamos orando para que las bendiciones de nuestro bondadoso Creador puedan ser sobre usted y su familia. Aquí en cabina, cada día tenemos un gran anhelo de externar nuestros sentimientos de gratitud a nuestro apreciado hermano, el pastor José Modesto, quien aceptó gustosamente estar con nosotros para discutir y analizar estas importantes lecciones que vemos cada día en Radio Amanecer en Estudio. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Es una alegría, mi querido pastor, realmente estar en esta oportunidad compartiendo con usted y con los hermanos de la gran bendición que es el estudio de la Biblia para nuestra hermandad. Qué maravilloso es que este espacio existe con la forma de integrar los valores cristianos, las enseñanzas bíblicas y la aplicación espiritual a nuestros hermanos. Muchas gracias a Dios y gracias a Radio Amanecer. Vamos a orar para pedirle al Señor que guíe nuestro estudio. Padre, queremos agradecerte porque es maravilloso poder mirarte en cada página de las Sagradas Escrituras, en cada historia, ver prefigurado a Jesús haciendo el mayor bien para los seres humanos, salvarlos, traerlos de vuelta a casa. Gracias por tus hijos que están allí escuchando, que tal vez escuchan mientras van al trabajo, mientras están en el tránsito, en cualquier circunstancia, se conectan para saber más de ti y sobre todo cuidar su vida espiritual hasta el momento de vernos contigo en el reino de los cielos. Muchas gracias, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestro tema para este día, altares de renovación. Hace mucho tiempo, pastor, cuando era un niñito que estaba cursando los estudios primarios, cuando me dirigía de la casa a la escuela donde estudié, siempre pasábamos en una casa donde había un colmado, y en ese colmado al frente había como un altar, y en ese altar veía algunos cuadros que se colocaban allí, personas que empezaban a echar dinero en ese altar, y entonces para mí era como muy impresionante. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar de altares. Altares. Yo quisiera hacerle una pregunta en torno a este tema, altares de renovación, que es lo que tenemos en el aire, y algunas personas ahora que posiblemente tienen algunos altares en su casa con algunos cuadros, algunos les llaman santos, y allí hay muchas personas que van a adorar. ¿A quién adoran? ¿A qué se está refiriendo el tema que empezamos a tratar en este día sobre altares de renovación? ¿Qué tipo de relación hay con esos altares que en la Biblia se mencionan que patriarcas se levantaban altares, y ahora nos encontramos que en la actualidad también hay algunos hogares y en algunos centros donde
se levantan altares donde la gente va a externar sus ideas y a conversar con esas imágenes y santos que ponen allí. Mire, pastor, eso es una idea que posiblemente haya interpretado el tema del altar en el Antiguo Testamento, que fue clave para los rituales israelitas. Sin embargo, el tema idolátrico, que se ha convertido en un punto importante incluso de la economía de algunos que se consideran espiritistas o brujos. Yo recuerdo una vez que visité a una persona allí bien pequeñito, me llevaban y me sorprendí porque eran espiritistas, pero tenían un sinnúmero de ídolos allí, incluso hasta una Biblia abierta. Sin embargo, no servían a los propósitos divinos. No es a eso que Dios se está refiriendo cuando habla de altar, porque en el Antiguo Testamento, en Israel, Isaías mismo habla mucho de eso. Habían desviaciones idolátricas donde el pueblo fue a altares a dioses que no son dioses. Y en el Nuevo Testamento miramos que son demonios los que se ocultan detrás de eso, respetando las buenas intenciones que muchas personas tienen, pero esos altares que se levantan en casas o a servicios de ídolos o dioses que no conocemos o que son censurados en la Biblia, Dios no se está refiriendo a eso. Lo que ocurría en el Antiguo Testamento, en ese sistema cúltico, se está refiriendo a una edificación que no tenía por objeto ser reconocida o adorada como tal, sino que servía como un soporte para poner allí los becerros o corderos que se sacrificaban con un objetivo sustitutivo, hablando de que el ser humano pecador debía ser sustituido, pero también hablaban de esa forma vicaria en que Cristo era tipificado, como Juan mismo dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir, amigos, hermanos, que los altares donde se adoran ídolos deben ser destruidos, derribados. Si usted tiene uno o conoce a alguien, algún amigo, por favor, ahora conéctese espiritualmente con Dios, porque esos altares tienen que ver con la adoración en esos tiempos del Antiguo Testamento a Dios directamente, donde Dios aparecía y se llevaban a cabo sacrificios como una práctica educativa que podía indicar que el ser humano era sustituido, 2, que podía ser perdonado por Dios, y número 3, que apuntaban a la fe en Jesucristo como el verdadero Cordero que quita el pecado. Y estos altares que mostramos aquí, Pastor Scrogin, se hacen en forma en que se reafirma la centralidad de la ley de Dios que prohibía toda adoración idolátrica. Y cuando Josué y el pueblo salen en el cruce de Jordán, sacan piedras y arman un altar para sacrificar a Dios allí, reconociendo su supremacía, su autoridad y su poder. Eso es muy interesante, pastor, porque la idea de los altares, cuando uno se pone a estudiar el comportamiento de las naciones paganas, no solamente en el pueblo de Israel se levantaban altares al Dios Todopoderoso, sino que las naciones paganas también hacían altares para así incluso hacer sacrificios humanos. Entonces el pueblo de Israel está en medio de esas naciones paganas para advertir y dar la nota real, una nota importante en qué consiste un levantar de altar, de dedicar a Dios adoración. Y Dios nunca ha pedido que haya algún tipo de sacrificio en términos humanos, porque no es el propósito de Dios esto. De manera que con eso que usted acaba de explicar, podemos centralizar la idea sobre esos altares que en el Antiguo Testamento hacía el pueblo de Israel, porque debemos entender que
el altar es una parte crucial en lo que tiene que ver con el sistema ritual del Antiguo Testamento, y decimos de todo corazón, históricamente, desempeñó el altar un papel importante en lo que tiene que ver con la adoración de los tiempos patriarcales. Aunque la primera mención de un altar aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 20, el primer sacrificio está implícito en lo que es la provisión de pieles para Adán y Eva. Usted recordará esto, pastor. Allí en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, Dios le hace pieles para que se vistan con ellos, y al igual que la circuncisión y el sacrificio, era una práctica que no se limitaba simplemente a Israel. De hecho, era la norma en la religión del mundo antiguo. Sin embargo, en Israel el sacrificio no tenía como objetivo alimentar, complacer o apaciguar a una deidad que se encontraba enojada, y eso es mayormente lo que hacen, o la idea que se tiene cuando nosotros hablamos de esas naciones paganas que hacían sus altares. El Dios se enojaba y entonces tenía que llevarle sacrificio. No así sucede con el Señor. Se consideraba como una provisión de la misericordia de Dios a la humanidad para expiar el pecado y traer su creación de regreso. De manera que cuando Dios exige o pide a los seres humanos en la época patriarcal que realizaran ese tipo de ritual en los altares, lo que está diciendo es: recuerden que el hombre pecó, hay que expiar el pecado y traer de regreso a la creación la gran bendición que Dios esperaba dar a sus hijos. Y claramente que esos altares, como usted mencionaba allí, cuando Dios mismo sacrificó en Génesis 3:21, posteriormente miramos a Noé al salir del arca, que construye un altar, y uno de los más prolíferos haciendo altares fue el patriarca Abraham. Usted mencionó también allí, Abraham estuvo en Siquén, allí levantó un altar cuando recibe la promesa de Dios. Estuvo en Betel, allí invocó el nombre de Dios como una promesa continua de devoción. En Hebrón, en el monte Moria, cuando fue a sacrificar a Isaac, y Dios sustituye eso, y todo esto muestra que los altares evocan la idea de adoración a Dios, a un Dios real, no a un ídolo. Y aunque las naciones paganas utilizaban los altares para interactuar con esos dioses que ya hemos visto que eran los mismos demonios, una emulación de la verdadera adoración, aquí los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob mismo construyeron altares en diferentes oportunidades para demostrar esa fe en Dios, esa creencia en el Mesías o el descendiente prometido a Abraham que vendría posteriormente, que Pablo en Gálatas lo identifica como Jesucristo, que es el verdadero descendiente. Muestran ese reconocimiento a la protección divina y a la consagración de la vida totalmente a Dios. Y qué hermoso, Pastor Escrojín, es que aquí Josué, y me gusta ese texto que aparece allí en la lección inmerso, que nos dice que Josué dice que construyó un altar, que eso está allí en el capítulo 8, versículo 30-31. Me gustó mucho leerlo. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Dios, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedras enteras sobre los cuales nadie alzó hierro, y ofreció sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces, aquí en este altar, señores, hay tiempo de guerra, pero hay tiempo para adoración. Eso es verdad. Hay tiempo, hay peligro alrededor de este pueblo que está en la tierra conquistada, pero no necesariamente han terminado los enemigos. Ellos entonces toman la oportunidad aquí para rendir culto a Dios y gratitud al Padre Eterno, para reconocer que la victoria viene de Dios. Y ese altar de piedras
Así que se evita allí el uso de materiales como el hierro y demás, con el fin de mostrar esa reconexión con la antigüedad, con la antigua celebración en el camino del desierto, esa fe en la conquista y posiblemente quitar la idea de las armas de la mente de los hijos de Israel por un tiempo. Por eso lo van a los rústicos allí en esa alianza. Esa conquista no es por armas, sino por la fidelidad al pacto que Dios hizo con nuestros padres. Amigos, hemos dado una dirección muy importante a lo que tiene que ver con el tema de los altares de adoración. Y llegamos a la conclusión de que estos altares debemos mirarlo como un aspecto expiatorio de esos sacrificios que se hacían para los pueblos paganos, a calmar la ira de los dioses, y para el pueblo de Dios como hacer sacrificios de adoración a nuestro Creador para recordar muchos detalles importantes que tienen que ver con nuestra liberación. Los altares definitivamente desempeñaban un papel importante en lo que es la experiencia religiosa del pueblo de Dios en el pasado. Como un acto de adoración, es importante destacar que los altares se construían para marcar nuevos comienzos. Usted estuvo hablando de algunos altares que se realizaban. Muchos de ellos tenían que ver con nuevos comienzos, lugares de peregrinación, como es el caso de Abraham, mencionado por usted. También se usaban estos altares para la oración intercesora, en el libro de Job, capítulo 1, verso 5, y también habían altares para externar la acción de gracias conforme a lo que nosotros podemos decir del Salmo 26, versículos 6 y 7. Señores, amigos, además de esos altares podían convertirse en monumentos conmemorativos de los actos misericordiosos de Dios. En el libro de Josué, que estamos tratando este tema, incluso un altar sin sacrificio se convierte en un monumento conmemorativo de la identidad religiosa de las tribus del otro lado del río Jordán, y eso es muy común verlo en el libro de Josué. Josué capítulo 8, versículos del 30 hasta el 35, el altar construido en el monte Ebal, que usted hizo mención ya, ratifica lo que es el pacto de renovación del compromiso del pueblo del Señor, y es por ello que estamos haciendo un fuerte énfasis en estos altares, para que podamos entender que un altar de adoración a Dios no es un altar donde aparece una figura allí dentro de ese altar, donde uno le lleva dinero, deja caer algún centavo. No, nada de eso, porque esos altares de adoración a Dios es para agradecer a Dios y como un acto de recordar las grandes liberaciones que Dios ha hecho en su vida. Los altares no es para usted llevar dinero para comprar su salvación, porque eso no es posible, de manera que el énfasis que estamos haciendo de esos altares de adoración a Dios es la dirección correcta como lo enseña las Sagradas Escrituras. Bueno, pastor, y justamente en ese contexto de lo que usted está hablando, la lección nos ayuda a ver, específicamente uno de los párrafos, allí el tercer párrafo, dice que la fidelidad a los preceptos de la Torá constituye la cuestión última en el destino de la humanidad. Y nosotros miramos ahí en el versículo que leímos, Josué 8, 30, 31, que él mismo apela a la construcción de este altar diciendo, como lo mandó Moisés. Está siendo fiel a la escritura, fiel a lo que se había escrito, porque ese mandato aparece en Deuteronomio 11, 26 al 30, cuando Moisés había ordenado que cuando cruzaran el Jordán debían proclamar las bendiciones en el monte Gerizim, dice el texto, y las maldiciones en el monte Ebal, como esa renovación del pacto. Entonces Josué tiene varias motivaciones para construir estos altares. Número 1, entre las motivaciones está la renovación del pacto con Dios. Israel ahora, una vez conquista la tierra, necesita construir ese altar para saber
que no fue la fortaleza de ellos, sino el Dios Todopoderoso que condujo a esta victoria. Otra motivación que él tiene, que podríamos ver aquí en el texto, es que él obedece fielmente las instrucciones. Y qué lindo como líder recordar al líder anterior, no despotricarlo, no dañar su legado, sino siempre reconocer al líder anterior, como mandó, como dijo, como planificó, siguió el mismo plan. Y el tercer elemento que puedo mirar aquí es que es una fuente para recordar la fuente del éxito. O sea, recordar que las maldiciones están allí, pero son consecuencia de la desobediencia, y la bendición de Dios, que es consecuencia también de la adoración y el arrepentimiento del pueblo. Y en definitiva, nosotros podemos mirar que otra motivación que tenía Josué era recordar al pueblo que la ley es central. Aunque muchas denominaciones hoy en día pelean, batallan contra la ley, atacan a la ley, realmente la ley no es un enemigo de la bendición o de la fidelidad. La ley, dice mismo Pablo, es un ayo, es un guía, es un conductor que nos ayuda a nosotros a llegar a Cristo Jesús. Por tal razón, nosotros necesitamos hoy en día mirar que en estos altares que construye Josué también se está prefigurando a Jesús, que posteriormente le dice a la mujer samaritana allí en Juan 4 que Dios quiere adoradores y los está buscando, pero que sean adoradores en espíritu y en verdad, que no estén circunscritos simplemente a algo físico estacionario, sino que su vida espiritual comulgue con esos principios grandemente expresados allí en las Sagradas Escrituras. En definitiva, querido pastor y hermanos, Dios quiere que usted pueda renovar su pacto, pueda tener mejor fe, pueda ser un mejor creyente, pueda consagrar su vida espiritual, su vida y su familia para el Señor, porque le pertenecemos a Él. Pastor, ahora tenemos por delante dos caminos a seguir. Tenemos la idea ya clara, específica, de que la construcción de altares, tanto en el pueblo de Israel como en los pueblos paganos, era real. En los pueblos paganos se construían los altares para sacrificar a los dioses porque estaban enojados o porque ellos sentían que debían darle gracias por algo especial, que esos dioses de palo y de madera, que realmente no escuchaban nada, sino que ya el trasfondo, lo que hay detrás de esas ideas, nosotros sabemos cuáles son. Esos pueblos paganos realizaban sus altares para dedicar sacrificios al enemigo. Y ahora tenemos la práctica, conforme a lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento, la práctica de un pueblo de patriarcas que se dedican a levantar altares a Dios, un lugar de recordar las grandes hazañas y las obras que Dios ha hecho de liberación, entre otras actividades más que ya comentamos. La gran pregunta que nosotros nos hacemos ahora, después de analizar y ver eso a la luz de la Biblia, ¿cuáles son las prácticas espirituales que hoy nosotros realizamos en torno a lo que tiene que ver con la construcción de un altar? ¿Lo hacemos como lo hacen las naciones paganas para servir y adorar al enemigo, o lo estamos haciendo como el Señor requiere en su palabra? Hoy en día ya no tenemos que hacer la construcción de un lugar literal para nosotros ofrecer nuestro servicio de adoración a Dios en tu casa. De hecho, en la Iglesia Adventista hemos asumido un programa muy importante de vuelta al altar. Oh, sí. Y cuando se puso en marcha ese programa, pues se explicó sencillamente que de vuelta al altar no se estaba refiriendo a esos altares que la gente comúnmente hace en su casa, donde están los santos y donde se lleva algún dinerito para eso. No. Es el espacio comprendido de tiempo que hay en tu lugar de adoración, ahí en tu casa. Se construye un altar donde la familia va a orar juntos, donde la familia estudia la palabra de Dios juntos todos,
Y a eso nos estamos refiriendo, y nosotros esperamos que después de analizar esas ideas, hoy decidas hacer o apartar un lugar secreto para estudiar con tu familia o tú de manera particular e ir a adorar a Dios allí en ese lugar y rendir toda tu vida en un servicio sincero de adoración a Dios. Realmente este es el centro de todo, Pastor Scrogen y hermano querido. El centro no es que usted adore las bancas de la iglesia o la plataforma, o que sea más celoso de guardar las formas o las liturgias, que realmente tener un corazón entregado a Dios, que es lo que necesitamos, edificar nuestra vida en Dios. Y Josué fue claro con esta pausa extraordinaria donde dio instrucciones, donde los hijos de Israel reconocieron que debían anclar sus vidas en el Dios Todopoderoso, y que todos los habitantes de Canaán se dieron cuenta de que este Dios era diferente, de que este Dios era único. Entonces Josué está diciendo en su vida y en su práctica, y es algo que me gustaría aplicar allí a lo que son líderes. Señores, el liderazgo muestra que Josué no es el dueño del pueblo. Josué está alante del pueblo, dando pasos espirituales. Si alguien debe estudiar la Biblia, yo le decía a dos estudiantes ministeriales que tenía conmigo, Pastor Scrogen, bueno, si los hermanos se levantan a las 5 de la mañana, yo también puedo levantarme. Si los hermanos se mojan para ir a la iglesia, yo más. Porque realmente Dios nos llamó a nosotros como líderes a estar ahí al frente, a poder dar ejemplo, no simplemente en palabras, sino mostrando que Dios nos mueve a nosotros, y es nuestra mayor pasión. Y en el día de hoy, no continúe tu día sin esa entrega total a Dios y sin reservas de lo que eres, de lo que tienes y de lo que puedes tener en algún momento. Amén. Hermosa motivación para nosotros cerrar en este día. Vamos a orar. Querido Padre, como pueblo, como nación, como individuos, queremos decirte gracias por el estudio de tu palabra. Estamos entendiendo que toda nuestra casa debe ser un altar de adoración a tu nombre. Gracias te damos porque a partir de este momento estamos tomando la decisión de servirte de manera exclusiva a ti. Y si se ha levantado algún altar para un Dios que no eres tú, Señor, ayúdanos a derribar ese altar y a consagrar nuestra vida plenamente a tu servicio. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.